Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento. ¿Interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, hoy es miércoles 5 de mayo del año 2021, junto a Mile Mauri les saluda Sergio A.M. Sean todas y todos bienvenidos, esto es Cinema Station, continuando con el ciclo del señor Quentin Tarantino, episodio 2, Kill Bill. Mile, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Te quiero saludar a ti, Sergio, y a toda nuestra audiencia en todas partes del mundo. Muy bien, Mile, eso es importante, saludar a las personas pues que miércoles a miércoles escuchan nuestro programa y pues siempre esperan el encuentro con una de las películas más recordadas, más marcadas. En este caso vamos a analizar Kill Bill, volumen 1 de Quentin Tarantino, en medio de protestas, en medio de desorden civil que hay en Colombia por parte pues de nuestros ciudadanos y por parte del gobierno en cuanto a una reforma de tributo, una reforma tributaria de economía en cuanto a dinero. Pues el pueblo se ha hecho sentir, dicen que la voz de Dios es la voz del pueblo es la voz de Dios, y pues esperemos que este gobierno que está de turno en la nación colombiana, en nuestro país, Mile, sepa pues encontrar la solución a todos estos conflictos, Mile. Así es, Sergio. Estamos pasando por un momento bastante fundamental en estos momentos en nuestro país. Les queremos contar a todos nuestros oyentes alrededor del mundo una situación bastante difícil de transición. Sabemos que los grandes cambios suceden después de hechos muy fuertes como los que están pasando en Colombia. Les pedimos sus oraciones a cada uno de ustedes, a los creyentes, a los que no, que nos envíen sus buenas vibras también y que todo resulte por el bienestar del pueblo, de nosotros los colombianos, porque lo necesitamos, Sergio. Sí, estamos viviendo momentos difíciles en Colombia. Es nuestra juventud la que pues se ha tomado la voz de estar en contra de opresiones y de muchas cosas más que vivimos. Cuando digo juventud son niños entre los 17 y los 20 años, niñas, quienes son la nueva generación de este país colombiano. Y lamentablemente hay víctimas, lamentablemente hay muertos acá en este país colombiano, acá de este lado del mundo, del Caribe colombiano y de parte de nuestra nación colombiana. Nosotros pues estamos acá para pues apoyar a las personas que buscan el beneficio común de la nación, de todas las personas, de todos los ciudadanos y de todos los pobladores de este tricolor, de este amarillo, azul y rojo. Mile, hoy vamos a reiniciar el episodio del ciclo del señor Quentin Tarantino con Kill Bill volumen 1. ¿Qué te pareció la película? Esta película es una película inteligentísima, es una película que, como te decía yo por fuera de micrófono, a pesar de no ser mi género favorito,
Es una película que respeto mucho, hablo de ella con mucho respeto, con mucha admiración, porque es una película muy bien hecha y que tiene una gama de ingredientes espectaculares que les vamos a hablar ahora. Decíamos, Sergio, para compartirlo con los oyentes, hacíamos tú y yo sentamos en el sofá del psicólogo a los directores que hemos visto y diciendo que cada uno tiene como una tendencia en los gustos. Decíamos que Tarantino es gángster y ninja, ¿no? Sí. Que tiene todo esto de las artes marciales. Y decíamos que Gibson se creía el redentor del mundo porque siempre tenía un salvador y así, ¿no? Entonces estamos con Tarantino y a disfrutar de esta película, Sergio, a disfrutar hablándole a los oyentes. Así es, estimada compañera. Bueno, amigos oyentes, pónganse en posición de confort en su lugar de trabajo, en su oficina o en su casa para que puedan disfrutar de este análisis que vamos a hacer en cuanto a Kill Bill Volumen 1. Vamos a entrar ya en materia al lado de Emile Maury, conectados a través de la plataforma Zoom, juntos pero cada quien en su lugar pues, de casa o en su lugar de convivencia. Datos y curiosidades del rodaje de Kill Bill. Un 10 de octubre de 2003 llegó a la pantalla grande una de las obras más reconocidas del señor Quentin Tarantino, Kill Bill, volumen 1. Esta cinta, protagonizada de forma estupenda y magistral por la señora Uma Thurman, y que debido a su peso, a su duración, fue dividida en 2 metrajes, es decir, en 2 partes, Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2. En este caso, la película que vamos a analizar, de la que vamos a hablar, es Kill Bill volumen 1. Esta película conquistó al público amante de la acción, de las artes marciales, como citaba Emile Maury hace un par de minutos atrás, por su estética y su inspiración en trabajos clásicos del género, llevándola a un puesto de eso que escuchamos siempre, esa frase de película de culto entre los seguidores de este tipo de cine, y si la han visto una y otra vez, saben de qué estamos hablando, y si no la ha visto, prepárese para buscarla y para que disfrute de esta muy buena película. Vamos entonces nosotros a contarles acá los datos y curiosidades del rodaje de esta icónica película. La idea para hacer Kill Bill nació muchos años antes de su rodaje, y específicamente durante las grabaciones de Pulp Fiction en el año 1994. En ese entonces, Tarantino le comentó a Uma Thurman que le interesaba hacer una película inspirada en las producciones de los años 70 del Kung Fu, de las artes marciales, y la conversación de inmediato llamó la atención de Uma, con quien comenzó a intercambiar ideas hasta que juntos crearon el personaje de Beatriz Kido, la novia Mile. Así es. Después de esta conversación, así fue como una década después, Tarantino se decidió a hacer este sueño realidad y le obsequió a Uma Thurman el rol protagónico como su regalo de cumpleaños número 30, semejante regalo, ¿no? Aunque siempre pensó en ella para el papel, además. Y según confesó Uma, Quentin la obligó a ver 3 películas para prepararse: El asesino, de John Woo; Coffee, protagonizada por Pam Grier, que es la actriz de Jackie Brown; y Por un puñado de dólares, de Sergio Leone. Pero no solo Uma tuvo la tarea de estudiar ciertas producciones, ya que el director de fotografía de la película tuvo que ver una gran cantidad de cintas de artes marciales setentas para que Kill Bill fuera perfecta. Esto de acuerdo a los parámetros del señor Quentin Tarantino. ¿Cómo les parece? Así es, querida compañera. Esto pues lo que nosotros tenemos que ver con las cosas que los directores de cine tienen en cuenta para lograr sus producciones cinematográficas. El elenco tuvo que prepararse a fondo para el rodaje de Kill Bill, específicamente Uma, quien durante 3 meses tuvo un duro entrenamiento de Kenjutsu, una técnica de espada samurái de Kung Fu. También le enseñaron a manejar armas, especialmente la katana, y para hacer valer tanto esfuerzo, Uma Thurman no quiso contar con una doble en las escenas de riesgo y protagonizó casi todas las acrobacias que se observan en el metraje, y fue tanto así que incluso se cortó con un arma utilizada por David Carradine, quien hace el papel de Bill en una de las grabaciones. El traje amarillo, ese famoso vestuario amarillo que usa Uma Thurman, es un homenaje al que usó Bruce Lee en Game of Death,
su última película. Sí, señor, ¿cómo les parece? Aunque la película fue presentada en pantallas en dos partes, que es volumen 1 en 2003 y volumen 2, que es en 2004, como ya había dicho Sergio, este guión fue pensado originalmente para estrenar como una sola entrega, pero fue el productor Harvey Weinstein quien le propuso a Tarantino dividir la historia, como ya nos lo había mencionado el señor aquí, Sergio Ariza, presente, para mejorar las posibilidades de producción y distribución, porque pues era una película bastante extensa. Como Tarantino estaba totalmente obsesionado con la vibra setentera, también buscó apegarse a los medios de producción de esa época, así que él decidió prohibir el uso de efectos especiales digitales y obligó al equipo a recurrir a todas las técnicas de producción, pero las sencillas. Por ejemplo, llenar globos de sangre falsa para que esta producción, para que estos pudieran explotar al contacto con cualquier objeto. ¿Cómo les parece? Mire, esto, cada vez que hablamos de sangre, cada vez, pues, de esto bien gore, pues siempre... Sangre igual Tarantino. Exactamente, siempre como que tenemos esa sensación, ¿verdad? Pero bueno, o sea, es lo que se argumenta, es lo que se quiere mostrar y es lo que se percibe, es lo que el punto de vista o la óptica del director quiere darle a conocer a los espectadores. Inicialmente, Tarantino quería que O-Ren Ishii fuera interpretada por una actriz japonesa, pero poco antes de comenzar el casting quedó maravillado con la actuación de Lucy Liu en Shanghai Noon, por lo que le ofreció el papel. El nombre de Gogo Yubari está inspirado en Match Go Go Go, también conocido como Speed Racer, y un pequeño pueblo de Japón al que Tarantino fue y visitó en el año de 1992 para promocionar Reservoir Dogs, una de sus películas que lo consagraron como un director de culto. Sí, señor. El estudio estuvo a cargo de la secuencia animada de O-Ren Ishii fue Production IG, el mismo encargado de trabajos como Chef y Haikyuu. Toda la música que aparece en las dos entregas de Kill fue compilada por Tarantino de los soundtracks de otras películas. Y es que nos damos cuenta, Sergio, que esta película tiene, como siempre, pero es que esta película tiene muchísimo, o sea, prácticamente la película es cameos y referencias a otras, homenajes. Pero aquí este señor, hasta ahora mira de lo que hemos hablado, o sea, el vestido que tenía puesto Beatrix fue en honor a Bruce Lee. Partir la película en dos partes por lo extensa, todo lo que le tocó hacer a ella, aprender a manejar la katana, porque esa arma es grandísima, es una espada, y yo supongo que para tener todo ese filo y toda la fuerza que había que colocarle era pesada seguramente, Sergio. Sí, mire, en efecto, o sea, esto es lo que nosotros siempre hemos venido hablando en este espacio denominado Cinema Station, de todo lo que los actores deben personificar y aparte de eso deben aprender, es decir, tener la enseñanza de dominar un arma o de dominar un objeto, en este caso pues las espadas, los cuchillos, las pistolas y todo lo que la película pues tiene adherida en su hilo conductor o en su línea argumentativa. Totalmente, esto es una película donde se muestran muchos elementos de las artes marciales, donde se combinan muchas artes, es decir, los combates cuerpo a cuerpo, también los combates con espada, los combates pues con armas de fuego y todo lo que esta película desarrolló y significó para Uma Thurman, para Quentin Tarantino, para Lucy Liu y para todo el reparto, para todos los que hicieron parte de esta magna producción llamada Kill Bill, que se pensó hacer simplemente una película, pero debido a su peso, cuando digo peso es a su importancia jerárquica, pues se decidió hacer dos partes, Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2, que se concibió como lo estábamos hablando con Milena anteriormente, en el rodaje pues de Pulp Fiction, de Tiempos Violentos. Mile, adelante. Así es, y es que ustedes a lo largo de los que han visto la película y los que la van a ver ahora, se van a dar cuenta la forma secuencial en la que es contada cada escena, mostrada desde muchos puntos de vista, y lo van a relacionar para los que han tenido la oportunidad de ver películas anime, que es contada en eso, y a la velocidad, Sergio, también de cómo piensan las cosas, el juego de las miradas, cómo les da tiempo de pensar. O sea, Tarantino es evidentemente un admirador
de todo lo que es la manera de contar las historias japonesas, coreanas, todo lo que es del Oriente, ¿no? Sí. Inclusive dentro de la película hay una historia que es contada con anime, claro que ¿cierto? Sí, claro y aquí que sí, yo les tengo más curiosidad. Sí, señor. Por su trabajo en la cinta, Thurman fue nominada al Globo de Oro como mejor actriz en una película dramática, compitiendo con Cate Blanchett, Evan Rachel Wood, Nicole Kidman, Scarlett Johansson y Charlize Theron, quien finalmente fue quien se llevó el premio. Tarantino aparece en la película como uno de los Crazy 88. El actor Samuel L. Jackson también tiene un cameo en la cinta, para los que lo han visto, como el pianista ciego de la iglesia en la que Beatrix contraerá matrimonio, Sergio. Esta película, yo creo que muchos, por no decir todos, la hemos visto. Y pues seguramente lo habremos visto en más de una oportunidad. Esta película llamada Kill Bill volumen 1 tiene muchos adeptos, tiene muchos fans, y pues sí, señor. Y Miley en realidad se convirtió en una película de culto porque, no nos digamos mentiras, o sea, hay muchas personas, no voy a hablar de edades, sino muchas personas, ni tampoco voy a hablar de sexo, que son amantes a lo que nosotros conocimos como el cómic, y lo que se conoce en los países asiáticos como el manga. Correcto. Entonces, de aquí, partiendo de ese punto de vista, fue donde nuestro director invitado en este ciclo, pues tomó todo esto y lo escribió en papel, lo que nosotros hablamos acerca de escribir y redactar el guión, pues crear los perfiles psicológicos, que cuando uno está creando un perfil psicológico, va pensando en el actor o en las actrices o en la actriz que puede llegar a personificar dicho rol, bien sea protagónico o bien sea secundario. Entonces, pues, esta es una película, amigos oyentes, que aparte de que es un filme, digámoslo así, un poco sanguinario, es muy Tarantino, lo que hemos hablado con Mile Mauri, que lo hemos determinado de esta manera, no es una película que a uno lo hace sentir repudio, porque no lo es. Simplemente pues se trata de una venganza, de una venganza, no vamos a dar spoilers, simplemente vamos a hablar de cositas puntuales para aquellos que quizá quienes nos escuchan son una minoría, que quizás pues la película no la han llegado a ver, Mile. Entonces los ubicamos en ese pequeño espacio de tiempo, Mile Mauri. Mucha violencia, porque eso no lo podemos negar, mucha violencia y mucha sangre, pero que con el argumento que ustedes ven en la película, el director le crea al espectador la necesidad y el entendimiento de que es consecuencia de algo que está pasando, sí, o sea, no todas las cosas no son porque sí, tiene una explicación, un argumento y un fondo, y la consecuencia de eso pues es la violencia que ustedes ven ahí. Con Tarantino vamos a tener siempre dos clases de criminales, de gángster, dos personas al margen de la ley, dos tipos de criminales, por decirlo de esa manera. Los que tienen códigos o principios, y los que no tienen ni códigos ni principios. Él siempre nos va a presentar un tipo de criminales como inteligentes, como que respetan, y los otros que no. En los que respetan está Beatrix, que tiene un límite, que bueno, es que a pesar de ser, porque ella es criminal también, Sergio. Totalmente, ella pertenece a la banda de Kill. Hace parte del grupo de criminales de pie, exactamente. Entonces, pero ella tiene un límite y es el respeto por la vida, cosa que bueno, más adelante ustedes a lo largo de la película se pueden dar cuenta que el resto no. Sin embargo, hay momentos, Sergio, en los que ella está sometida y la van a matar y le respetan eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre es la característica que van a encontrar en Tarantino a lo largo de sus películas, Sergio. Muy bien, mi hermano. Bueno, vamos a ver el análisis. Sí, señor. Antes de entrar al análisis, vamos a compartir un último dato. De esos datos, pues, bastante curioso, que a las personas, a algunos de nuestros amigos oyentes les encanta, como por ejemplo, Quentin Tarantino es el dueño de la famosa Posse Wagon, con la que el personaje de Thurman escapa de un hospital. El vehículo también ha aparecido en los videos musicales de I Am Really Hot, de Missy Elliott, y de Telephone, de Lady Gaga y Beyoncé. O sea, bastante grosero el letrero de la camioneta. Exactamente, un poco pues interpretativo, digámoslo así, interpretativo el mensaje que está en dicha camioneta wagon.
En realidad, pues, digamos que se ha vuelto, Mile, un ícono de la cultura pop, la camioneta, porque ha aparecido en videos musicales o en videoclip de artistas muy importantes en Norteamérica y que son muy conocidos en el mundo y que también tienen sus numerosos fans o fanáticos. Ahora sí, Mile, ahora sí vamos a entrar en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a entrar ahora en el análisis cinematográfico de Kill Bill. Mile, adelante. Sí, señor. Antes de pasar al análisis cinematográfico, con eso que tú acabas de mencionar de la camioneta, acabo de recordar que hace un momento les hablaba de los tipos de criminales que se manejan en las películas de Tarantino, ¿no? Y el dueño de esa camioneta, que tiene un acto tan horrible con la protagonista, me recuerda a los mismos que tomaron preso a Wallace en la película de Pulp Fiction, a Wallace y al boxeador, ¿sí recuerdas? Muy bien, claro que ellos por accidente caen como en un barrio. Claro que sí recuerdo, Mile, claro que sí lo recuerdo. Adelante. Como en un garaje, claro. Entonces, en Tarantino siempre van a encontrar eso, criminales como Vincent, que era un sicario, pero era con inteligencia, muy bien vestido. Y otro como el que interpretó Samuel L. Jackson, que ahora se me escapa el nombre, y que era creyente. Jules, que era creyente, versus los criminales que eran como violadores y tenían una cantidad de aberraciones, bueno, todas extrañas. Eso fue en Pulp Fiction. Y aquí, o sea, igual la situación, tienen criminales elegantes, bonitas, gente que sabe kung fu, artes marciales, como son todo el grupo de criminales de Bill, son los compañeros, la interpretada por Lucy Liu es magistral. Esa Lucy Liu es de malísima, es elegante, o sea, ella es impecable como mala. Y versus el dueño de la Pussy Wagon, que es un rastrero, un criminal todo rastrero, ¿no? Entonces eso para reforzarles ahí lo que les había hecho los criminales. Bueno, ahora sí entremos al análisis cinematográfico, que es, por ejemplo, el guión, ¿no? Bueno, este guión fue escrito por Quentin Tarantino, obviamente. Pese a estar partida en dos películas, Kill Bill se concibe como una sola película. De hecho, fue un único guión, Sergio, de 220 páginas que tardó 6 años en escribirse, pero decidió dividirlo en dos partes debido a su extensión. Y es que en un principio iba a ser una sola película con una duración de más de 4 horas, pero durante el rodaje Tarantino y los productores se dieron cuenta que esto podía causarles problemas a la hora de exhibir la película, así que decidieron dividirla en volumen 1 y volumen 2. Nosotros estamos hablando de la del volumen 1. Además, dedicaron el mismo presupuesto para rodar las dos partes, $55 millones para cada una de las películas, Sergio. Sí, en realidad pues fueron 110 millones de dólares, perdón, iba a decir pesos. Sí, pesos colombianos. Bueno, con eso no alcanza, sí, con eso no alcanza ni para rodar una secuencia. ¿Te das cuenta de las diferencias de los presupuestos en las películas, Sergio? Totalmente. O sea, la película anterior con esta. Dios mío, ese hombre cómo hizo para pagarle todo ese dinero a la nómina que tenía anteriormente. Recuerda que en la de Pulp Fiction él habló de $8 millones y que de esos $8 millones, 5 fueron para pagar pues a la nómina de sus actores que personificaron los papeles de los integrantes del elenco de Pulp Fiction. Bien, lo que decía Milena en cuanto al guión, si nosotros nos damos cuenta, si dejamos volar nuestra mente, nuestra imaginación, a centrarnos en el metraje, en la cinta, vemos que Kill Bill Volumen 1 fue una película muy movida, es decir, de un ritmo muy dinámico. En ningún momento daba tiempo para pues caer en aburrimiento. De hecho, tenía sus momentos en que no había acción, pero eso no quiere decir de que la película hubiese sido aburridora. Simplemente el guión se escribió a un ritmo muy dinámico. Es el ritmo de la película. Bien, entonces vamos a entrar a hablar de la dirección de fotografía. El cinematógrafo fue Robert Richardson. Le podemos separar en una introducción, cuando la protagonista compra el boleto y la animación de lo que hablaba Milena, y 3 momentos. El primero, el viaje comprendido
desde que la protagonista está en el avión hasta que llega a su destino, es decir, el aeropuerto, intercalado por los planos del auto rodeado por las motos. El segundo, el camino recorrido desde la aparición de la protagonista y la mujer que está sola en el auto hasta el cambio de semáforo, hasta el cambio de luces a rojo. El tercer y último momento es el recuerdo, que va desde el auto, se para en el semáforo, al igual que la moto de la protagonista, pasando por un flashback y finalizando cuando la protagonista sigue su camino. Eso para introducirnos en cuanto a lo que tiene que ver con la dirección de fotografía. En el fragmento aparecen las personas como figura y el contexto donde realizan las acciones como fondo. Esto se debe a que el ser humano, a nosotros, siempre tenemos la tendencia a percibir cómo figura un ser humano o forma similar. Las zonas más claras y oscuras de los fotogramas contribuyen a crear las composiciones globales de cada plano y dirigen nuestra atención hacia determinados objetos y acciones. Es decir, cuando nosotros hablamos de composición, son los elementos que están dentro de un encuadre, dentro de un plano, que van a formar parte de la ambientación. Es decir, si nosotros estamos en un salón de clase, los elementos, ¿cuáles serían? Ahora me van a decir que estamos en la virtualidad, sí es cierto, pero me refiero a un salón de clases presencial. Entonces tenemos tableros, pupitres o mesas donde están los estudiantes, tenemos escritorios, tenemos globos terráqueos, tenemos marcadores para escribir en el tablero borrable y tenemos toda esa indumentaria que nos dice de que estamos dentro de un salón de clase. Es así lo que nosotros estamos hablando en este momento, pero con la composición de los elementos que están dentro de las escenas y dentro de la secuencia de Kill Bill volumen 1. En los distintos planos, las luces, ya sean de publicidades o las que iluminan el camino que se encuentran a los costados de las calles, se hallan a distancias fijas, permitiendo a lo largo del camino recorrido iluminar los rostros de los personajes, luego oscurecerlos y al igual medida de tiempo volverlos a iluminar. Reforzando aspectos de los rostros, también la iluminación permite captar detalles de la acción, es decir, ilumina puntualmente algo, ejemplo, el pie acelerando del auto, o por ejemplo también cuando están en la batalla entre Lucy Liu y Uma Thurman, donde con el pie derecho, Lucy Liu empuja un arma. ¿Listo? Esto tiene que ver con la psicología del color, lo que nosotros hemos estado hablando desde hace ya 2 programas acerca de lo que simbolizan estos colores. Se asocian a la capacidad de apelar a lo emocional. Por eso la protagonista al comienzo se encuentra en un fondo de gama de colores rojos, es decir, los fondos donde se encuentra ella son cálidos, colores rojos, amarillos y naranjas. ¿De acuerdo? Estos colores cálidos, como los rojos, los amarillos y los naranjas, lo que nos causa es la sensación de movimiento, de dinamismo, dando indicios de ira, de venganza, como lo he venido diciendo, conformados o confirmados por sus gestos. El sable que lleva mientras que los antagonistas se desplazan por exteriores con colores fríos, azul y verde. A su vez aprovechó la saturación del color, que tiene una mayor energía en la composición de la imagen y una mayor definición de los detalles. Por esto es que la vestimenta de la protagonista es de color amarillo saturado, es más brillante, más pesado, más puro y luminoso, debido a una exageración del color para captar la atención a nivel de composición de la imagen, permite privilegiar la importancia en detrimento de otras. Por ejemplo, cuando el auto negro se para en el semáforo, está ocupando el sector izquierdo del cuadro de la pantalla y se funde en cierta medida con las sombras de la vereda a pasar a predominar una iluminación roja. En cambio, cuando entra a cuadro, la protagonista vestida de amarillo, al igual que su moto y su casco, instaura un nuevo centro de interés. Recordemos que esto que acabo de compartirle, amigos oyentes, es la psicología de los colores, lo que simboliza un color, emociones, sensaciones. Los colores azules y verdes nos pueden dar simbolizaciones de soledad o nos pueden dar sensación de un estado de ánimo neutral. ¿De acuerdo? Todo esto depende de lo que nosotros querramos dar a conocer dentro del mensaje que se transmite en el hilo argumentativo, en el hilo narrativo de la historia. En este caso, primero que todo, tengamos en cuenta que es un guiño a una película protagonizada por Bruce Lee, El vestuario amarillo, y que también se lleva a cabo para generar toda la captación de la óptica visual de los espectadores hacia la señora Uma Thurman, que está vestida de amarillo, un color primario, y que es uno de los colores, como les decía, que nos da la sensación a nosotros
de dinamismo, de movimiento. En este caso, ella está llena de ira, está llena de rabia, porque quiere llevar a cabo una venganza, y que cuando hacen esos planos cortos, esos primeros planos, o esos primerísimos primeros planos, nosotros vemos en los gestos de su rostro toda esa rabia, Mile, adelante, toda esa ira. Sí, así es. De hecho, eso que tú estás diciendo lo confirma el entorno del combate, de la pelea que ella tiene con Ishii, con Lucy Liu, donde está el exterior, donde ya en el restaurante. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Confirmarlo está la psicología que transmite la escena, la nieve, los colores que están alrededor, y ella es la única, como se dan cuenta, que está de amarillo, de naranja, con las expresiones de Sergio transmitiendo dolor, ira, rabia, y pues la otra muchacha se encuentra mucho más pasiva, pues aunque está alerta para el confrontamiento, pero ella no es la que tiene todos esos sentimientos, y por eso como habla de eso, no el tío, la soledad, nieve cayéndose. Esta película tiene unos componentes magníficos, y ya lo habíamos dicho, o sea, los cameos, las referencias, y la admiración que Tarantino tiene por cada una de las películas que ha visto, Sergio, los directores, de los estilos, las canciones, o sea, tiene un gran valor dentro de cada escena de la película. Poner en escena la acción, expresar el control del director sobre lo que aparece en la imagen fílmica, incluye aquellos aspectos del cine, como ya lo hemos visto a lo largo de todo esto que le hemos explicado, que coinciden parcialmente con el arte teatral. Es decir, y lo que el señor Sergio acaba de decir, los decorados, la iluminación, los vestuarios y el comportamiento de cada uno de los personajes. Los decorados y los escenarios son distintas locaciones, que son las calles de la ciudad, el túnel, lo que acaba de mencionarse, esa escena tan impresionante que es cuando ella va en la moto, que se ve, mejor dicho, súper divina, esa moto amarilla que le combina perfecto con la ropa. Ya existen y ya se eligieron para significar cada una de las acciones, ¿no? Pero a su vez, pues con decorados construidos, como en el caso donde se ve el avión en un cielo. Creo que la recuerdan todos. El vestuario, que desempeña funciones concretas en toda película, y esta no es la excepción. En la protagonista al comienzo es negro, que estiliza la figura y cuenta con el uso del accesorio, que es el sable, y luego el vestuario es amarillo con líneas negras. A su vez se combina con el casco y la moto, que es lo que acabo de decir, ya se haya vestida por monocromía. El estilo de vestimenta es deportivo y lleva el cabello suelto, porque hasta en eso ella destaca. En las escenas de acción, pues ella es la única vía, ¿no? A diferencia de las antagonistas, que su vestuario es blanco y negro, y en menor medida gris, que es un vestuario clásico y da cuenta de la formalidad de las personas, al igual que sus peinados, que siempre son de rodete. El maquillaje utilizado es social, necesario para destacar el aspecto de los actores en las pantallas, hombres y mujeres, dando un acabado perfecto en la textura de la piel y quitando todo brillo posible por la iluminación y transpiración del actor innecesario, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta de cómo están vestidas los que son los acompañantes de Lucy Liu. Lo que es el personaje de la colegiala es impresionante, ¿cierto, Sergio? O sea, cómo combina perfecto el aspecto como tan tierno y tan infantil de la niña, y es una guerrera, pero súper aguerrida, violenta, es salvaje, Sergio. Sí, en efecto, así es, Mile, es como de que te presentan, ¿verdad? Una imagen pues inocente, como bien lo habías dicho, pero en realidad pues en medio de esa inocencia pues hay dentro todo un espíritu guerrero, todo un espíritu pues de gladiador, de lucha, un espíritu pues letal. Y en realidad, como nosotros hemos venido diciendo, todo esto que juega un papel preponderante en las producciones cinematográficas, como por ejemplo el diseño de producción, lo que tiene que ver con el vestuario, el maquillaje, los acabados, la escenografía, todo lo que conlleva a la puesta en escena, pero la puesta en escena como tal en el ejercicio, es decir, de que las cosas coincidan, los objetos coincidan con lo que se está llevando a cabo. Entonces todo esto es una labor, es un trabajo pues bien debidamente estudiado, bien debidamente meticuloso, donde pues el mínimo detalle forma un papel preponderante dentro del mensaje que se quiere emitir en dicha escena o en dicha secuencia. Vamos a entrar a analizar ahora el sonido de esta película,
El señor David Burwell, en su libro El arte cinematográfico, él propone y explica que para él la banda sonora y el sonido se deben dividir en tres partes. Como primero, los diálogos, que son los parlamentos que llevan a cabo las acciones los actores. Cita por otro lado la música y finalmente los efectos sonoros, que los efectos sonoros son los disparos, las explosiones, esa bola de fuego que siempre vemos, los golpes, el sonido de los golpes de la muñeca cerrada cuando impactan el rostro del otro oponente, que por lo general son coreografías que se hacen, que se practican y que se llevan a la puesta en escena. En otro ejemplo, la voz no se mezcla, es decir, que no podemos encontrar ningún tipo de sincronismo ni jerarquía entre los diálogos y otra fuente sonora, cosa que en cambio se ocurre entre la música y los efectos sonoros. Obviamente ahí se mezclan, ahí se fusionan. De este modo las palabras forman lo que Ángel Rodríguez en su libro La dimensión sonora del lenguaje audiovisual denomina como sonidos puros, sonido limpio. Y en los efectos sonoros junto a la música son sonidos compuestos. La palabra da comienzo al fragmento. En aquel instante reconocemos el timbre femenino y juvenil en la voz de Bridge, quien con una extensión tonal bastante dura nos hace comprender que se trata de una venganza, que es lo que hemos estado explicando con Mile Maury de lo que se trata esta película, pero nosotros no estamos dando spoilers, simplemente los estamos ubicando en el hilo conductor o el hilo narrativo de la cinta o del metraje. La voz es entonces, aunque el sonido es tomado en estudio, es la manifestación sonora del cuerpo de la actriz, anticipándonos lo que sucederá posteriormente con su accionar, con su forma de conducirse frente a la sociedad o a las sociedades. Seguido a esto ocurre una ecualización, donde la voz humana desaparece y los efectos sonoros ocupan los primeros planos o los primeros focos de atención. Ya no escuchamos más las palabras, desde aquí oímos diferentes tipos de ruidos de procedencia cultural compuestos por motores y máquinas, motores de autos, motores industriales y todo esto. A esto es lo que Xion denomina como cineresis. Se le adiciona minutos después la música que la acompaña durante más de unos minutos. Son sonidos diegéticos. ¿Qué comprendemos nosotros por sonidos diegéticos? Es la voz de los personajes, la música de una radio, el sonido de una puerta, etc. Estos son los famosos sonidos diegéticos. In de avión, moto y auto, viaje, aceleración, desaceleraciones. Estos son los sonidos diegéticos. Y off correspondientes a golpes que luego se convierten en el in al visualizar su frente, produciéndose así una mezcla que ayuda a una corriente de información continua. Estos sonidos in y off resultan fieles, es decir, el sonido es fiel a la fuente que le imaginamos. La pieza musical Solamente en el Avispón Verde de 1899, protagonizada por Bruce Lee, se compone aquí por instrumentos de vientos, trompetas, saxos que aumentan y disminuyen de intensidad a lo largo del fragmento. Crea de este modo una atmósfera de tiempo y de lugar que apoya a la película. Es lo que nosotros venimos diciendo, independientemente de la temática, si es comedia, si es suspense, si es acción. Esto es lo que le da realce a esas escenas, a esos momentos, en cuanto pues a la música y en cuanto a los efectos sonoros. Muchas veces estamos en el cine, en la pantalla gigante, en la pantalla gigantísima, concentrados en un filme que nos gusta mucho y que hemos estado esperando, y de repente saltamos en la silla o en la butaca porque el efecto sonoro nos produce esa sensación, aludiendo a los sentimientos como desesperación, acabo de decir, intriga, persecución propia de una secuencia de acción, o independientemente si es comedia, independientemente si es suspense, o independientemente si es acción, como lo acabamos de detallar. Aunque los planos sonoros de ambas bandas varían constantemente, logramos escuchar más los efectos que la música, o viceversa. Existe una cierta sincronía entre ambos. Nuestro oído lo percibe, nuestro oído tiene la capacidad de percibirlo cuando la melodía aumenta su intensidad y los vehículos se aceleran. De este modo, ambos planos forman un solo efecto que desaparece en pocos minutos. Cuando el auto acelera, nosotros escuchamos ese motor fuerte, y una vez que el auto va en movimiento, ese ruido de aceleración va desapareciendo paulatinamente, que es lo que nos tratan de decir acá. Como dice Ángel Rodríguez, el receptor percibe que dos fenómenos provienen de la misma fuente o de fuentes que están en relación directa. Se produce la unificación. Finalmente, tanto como en el comienzo, los efectos sonoros se anticipan a la imagen, ya que la música
finaliza anticipadamente, y esto es muy real. Y aquí es donde nosotros tenemos el éxito en cuanto a las producciones cinematográficas. Sobre el último momento, aquellos tres que marcamos al principio del práctico, comienza con el ruido sobre un semáforo. Recordemos, quienes ya hemos visto la película, cómo se da esa escena, esa secuencia, que cambia en un primer plano, ya la banda musical está silenciada, pero surge el sonido ambiente sobre la calle. El sonido ambiente es todo lo que está enmarcado o adherido a la escena, en este caso, pues los sonidos que están en la calle, es decir, los autos, los pitos, las cornetas que llevan los automóviles, y todas las voces pues, de las personas cuando van sosteniendo un diálogo. Y en el sonido de los vehículos, los motores continúan sonando junto a diferentes ruidos. Los celulares, los golpes, los flashbacks resurgen del diálogo en una conversación telefónica de Oren Ishii hablando en francés, mientras escuchamos los suspiros de dolor de The Bridge. Algo que debemos destacar es que al terminar esta secuencia, y para unirlo con la siguiente, se utiliza otra música en la línea de tiempo. La música la vamos a llamar la número 2, perteneciente al primer plano, combinándolo con el de la aceleración de la moto, finalizando así el fragmento. A lo largo de Kill Bill vemos varias alusiones en el cómic, en el anime japonés o el manga. Inclusive vemos en una parte una pequeña historia secundaria animada con ese estilo. Esto lleva a que el sonido y la música se adapten también a estas características. Podemos escuchar en las escenas de acción más sangrientas la exageración del sonido, de los golpes de puño, de las espadas y de la sangre derramada. También se utilizan ciertos recursos sonoros que acompañan a los zoom-in para dar dramatismo a la escena. Esto que hemos venido tocando acá es algo que la música y los efectos sonoros tienen tanta relevancia en medio de una producción cinematográfica que imagínense ustedes una escena de suspense sin música, como que no genera el efecto que sí lo hace teniendo la música. Entonces estos elementos van de la mano, Mile Mau. Sí, Sergio, y nosotros podemos notar las diferencias. Esa es una de las grandes diferencias que marcan las películas de Hollywood, Sergio. Totalmente. El gran despliegue y la inversión, pues no es un gasto. La inversión que ellos hacen en cuanto a los sonidos. Por ejemplo, yo he visto películas que no son de Estados Unidos y hay mucha gente que de pronto no les gusta, es por eso, porque la musicalización es distinta, o sea, no tienen tanto efecto. Ellos centran más su atención en las historias en sí, no le colocan todos esos adornos, accesorios que hacen parte de ese todo que hace que le quede a uno en la memoria X o Y film. Sin embargo, a los que nos gusta el cine logramos apreciar todo tipo y toda forma de presentación de un filme, ¿no? Sí. El de Tarantino es este, de Hollywood es este. Entonces lo disfrutamos muchísimo también. A mí personalmente me encanta porque, o sea, me hace tener un flashback de películas viejas, que es la parte esa donde está el peligro, que suena esa trompeta de la que tú estás hablando, que sube y baja, que es un sonido estridente de las escenas de peligro, ¿no? En donde está ella, que se encuentra y siempre es como el mismo sonido. Y fantástico, o sea, cuando ella tiene los recuerdos de la conversación esa de francés, o sea, que están hablando y se oye hablando la abogada, creo que es en francés la abogada o la contadora de Lucy Liu, que está teniendo la conversación. O sea, son detalles bien preponderantes en la película, Sergio. A mí me encantó mucho todos esos detalles del filme. Claro. Pero la banda sonora no se queda atrás, Sergio. Sí, así es. Tú sabes lo importante que es la banda sonora para Tarantino. Él dice que la música es un elemento esencial en sus películas porque permite capturar el ritmo y la personalidad de la película, y es así, él lo confirma en cada uno de sus filmes. Este director norteamericano ha logrado una gran innovación en la forma de utilización de la música en cada uno de sus filmes. Al escuchar muchos de los temas del soundtrack sin presencia de las imágenes, se nos hace difícil pensar que podrían estar musicalizando a las escenas de acción más sangrientas de películas. Sin embargo, Tarantino logra que dos elementos que nos llevan a estados de ánimo diferentes se unan, logrando un efecto muy especial. Utiliza temas simpáticos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para escenas cargadas de violencia. Este recurso se ha convertido a través de sus películas en un sello estético característico del director. Tarantino se encarga de escoger previamente la música. Creo que tú habías hablado sobre eso, que hasta comprar los derechos. Sí, él compra los derechos de
de las bandas sonoras y los remasteriza y los usa en su próximo film. Y adelante. Correcto, sí señor. Él la escoge permanente y la utiliza mucho antes del rodaje, ¿no? Es así como muchas de esas escenas de acción de filme y de otros también fueron construyéndose a partir de la música que seleccionaba previamente. El mismo director afirma que la música y el cine van de la mano. Así como necesito pensar en un actor, preciso saber qué música utilizaré acompañando la imagen. Esto me parece genial. Así como el filme tiene una hábil mezcla de géneros y estéticas cinematográficas, también ocurre lo mismo con la banda sonora. A lo largo de toda la película podemos escuchar una gran variedad de géneros musicales que va desde Battle Without Honor or Humanity, de Tomayusi Hotel, que es el track 9, a temas como That Certain Female, de Charlie Peters, que es el track 2. El disco de la banda sonora tiene 22 tracks que incluyen, además de canciones, tiene algunos que solo duran algunos cuantos segundos, como Flip Sting o Sword Swings, y algunos diálogos con no pedales de fondo, como You're My Wacky Life. Me disculpan ahí la pronunciación. No, Mile, no te preocupes. Nosotros... Todo es muy, muy genial en esta película, ¿no? Nosotros frente a esto, pues, sabemos que no es nuestra lengua materna, la lengua inglesa. Tratamos, pues, de llevar todas las incidencias de la música de manera precisa para que nuestros amigos oyentes tengan una idea de la banda sonora, porque hay muchas personas que les encantan las bandas sonoras que se utilizan dentro de una película. Y lo que decía ahorita yo lo confirmó el mismo Tarantino, cuando él decía que él le daba el mismo papel preponderante, pues, a la música, que cuando él piensa en un actor, él también piensa en la música que va a usar dentro de esa secuencia que va a responder a una escena, Mile. De manera que estamos frente a uno de esos directores cinematográficos bien meticulosos, de esos directores cinematográficos que cuidan hasta el más mínimo detalle, Mile Mauri. Sí, Tarantino es, como les diré, una personalidad como mística. Él es un director que es como tan inteligente y tan talentoso que se le perdonan muchísimas cosas, en el sentido de que es Tarantino. O sea, cuando uno ve como una exageración, que Sergio y yo nos reímos mucho, ustedes lo han notado, y es, por ejemplo, con la sangre, pues uno dice, pues es Tarantino. Claro, muy Tarantino. Es Tarantino. Sangre sí, y más Tarantino. Sangre. Sí, no, que es un criminal que acaba de asesinar a alguien, pero es capaz de degustar un vino y decirte de qué cosecha es. Y pues estoy citando un ejemplo, no estoy haciendo ningún cameo de ninguna película, ni de referencia a ninguna película. Simplemente estoy citando un ejemplo para que ustedes más o menos y profundicen en la mentalidad de Tarantino o de los personajes que él crea. Bueno, es su mentalidad, Sergio, porque si él los crea es su mentalidad, ¿no? Totalmente. Él tiene criminales, como les estaba diciendo, acaba de pronto de dispararle a alguien, hay mucha sangre y es capaz de tomar una copa de vino en sus manos, degustarla, decirles de qué cosecha es, con qué carnes la puedan acompañar, etcétera. O sea, esas son las clases de personajes criminales que tiene Tarantino dentro de cada uno de sus filmes, Sergio. Sí, en efecto, así es. Hemos estado frente a una película que tiene un número significativo de fans. De hecho, está considerada como una película de culto por esa mezcla de culto, exacto, muchísimo, por esa mezcla, sí, Mile, que tiene gángster y esa mezcla con las artes marciales. Y también hay una escena también que es animada, que la hemos remarcado mucho, donde la música que utilizan en esa escena animada es preponderante, es funcional, pero de una manera que ustedes no se imaginan cuánto dice la música dentro de esa escena, Mile. De manera que esta película Kill Bill, volumen 1, quien no la haya visto, pues se la recomiendo, es muy recomendable, es entretenida, es divertida, por momentos se va a reír, por momentos va a sentir frustración, va a disfrutar de la película. Y se va a poner en algunos momentos, en el lugar de Beatriz. De manera, Mile, que para mí ha sido un placer y un honor haber compartido contigo estos minutos acerca de Kill Bill volumen 1, Mile. Sí, para mí también. Y quiero decirle a todos nuestros oyentes, amantes del cine, del cine con contenido, que al final, los que no se han visto la película, que creo que deben ser una minoría, porque esta película es una película referente.
A los que cuando se lo terminen de ver, aunque digan, no es mi estilo, pero van a decir que es una gran película porque contiene demasiadas cosas y muy bien realizada. ¿En serio? Sí, Mile, así es. Muchas gracias. Aprovecho para despedirme. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias por brindarme este espacio para hablar de algo que me gusta, que nos gusta tanto, que es el cine. Y gracias a cada uno de los oyentes que nos siguen escuchando. Y un abrazo para todos, muchas bendiciones y quedamos al pendiente para la próxima. Viene otra película muy buena, otro filme muy bueno de Tarantino. Esperamos que disfruten este programa al escucharlo tanto como nosotros disfrutamos al realizarlo. Mile Maury, 2 cosas antes que te vayas. ¿No vas a enviarle saludos hoy a tus amigos? Sí, claro. Tengo saludos para Junior Cabana, acá en Barranquilla, que es fiel oyente de nosotros. Y tengo saludos para Lidwis Vanegas, que está en Texas, en Estados Unidos. Un abrazo grande y muchas gracias por seguirnos. Ok, Mile, gracias a ti. Amigos oyentes, hoy hemos traído Kill Bill volumen 2, episodio número 2, volumen 1, Kill Bill volumen 1, episodio 2 del gran director Quentin Tarantino, esperando que haya sido del agrado de ustedes este filme. Nos reencontraremos el próximo miércoles para tratar de analizar cinematográficamente la película Django desencadenado en el episodio número 3. A nombre de Mile Maury les habló Sergio A.M., no yéndome sin antes decirles que vamos a escuchar una melodía llamada Sundance Remix del álbum Retro 80 Funky Jazz. Es una melodía estupenda para aquellas personas que les gusta el jazz. Es un retro de los años 80, pero es algo que va acorde a la temática de la película que hemos tratado el día de hoy. Se despide de ustedes Sergio A.M., deseándoles que tengan la mejor de las noches. Síganse cuidando, que el Señor les bendiga. Nos reencontramos en cualquier momento. Chao. Séptima maravilla del mundo, el séptimo arte, Cinema Station.
Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.